Muy buenos días, son las 8 de la mañana y arranca en este punto Business Conexión aquí en Negocios Televisión. Es 30 de agosto, penúltimo día de negociación para los mercados, aunque nos encontramos en el Ecuador de la semana, en una jornada que viene escrita en clave geoestratégica, sobre todo por lo que se ha vivido en las últimas horas durante toda la noche en Rusia. El Ministerio de Defensa, de hecho, ha denunciado un intento de ataque masivo con drones por parte de Ucrania para atacar 6 regiones rusas. Un ataque que habría lanzado a primeras horas de este miércoles y en lo que parece ser la mayor ofensiva con aeronaves no tripuladas, con esos drones sobre territorio ruso, en los 18 meses que lleva abierto y desencadenada la guerra contra Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso, como decimos, ha informado de haber derribado al menos 6 drones militares ucranianos en las regiones de Briansk, Oriol, Riazán y Kaluga, sin que se hayan registrado víctimas ni daños. Es la noticia que a esta hora escribe los primeros albores de este miércoles y en una jornada en la que, por supuesto, se ha respondido también con un férreo ataque por parte de Rusia contra Ucrania y de la que se han reportado 2 víctimas mortales. Rusia protagonista, por supuesto, por esa denuncia de esos ataques con drones sobre 6 regiones, pero también protagonista y autor de la crónica de la mañana por parte de lo que va a ser el primer viaje de Vladimir Putin, de su presidente, al exterior, al extranjero, desde que se emitiera la orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional de La Haya. Putin ha aceptado viajar a China y sitúa así a la segunda economía del mundo y su gran aliado Xi Jinping como el lugar donde va a llevar a cabo su primer viaje al extranjero. El Kremlin está preparando esa visita de Putin a China y lo hace de cara a la celebración del Foro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta del próximo mes de octubre, según 3 personas. 3 fuentes citadas por Bloomberg. Según informa la agencia, Putin habría aceptado la invitación del presidente chino, de Xi Jinping, para asistir al evento. Hay que señalar que el jefe del Kremlin no ha salido de Rusia desde que el Tribunal de La Haya anunció y dictó esa orden en marzo, aunque sí ha visitado las zonas de Ucrania que han sido incorporadas al perímetro de Rusia tras la celebración de esos referéndum tan criticados por parte de Occidente. Hay que señalar que Putin no asistió, se saltó esa cumbre de los BRICS en Sudáfrica la semana pasada, después de que el gobierno sudafricano dejase claro que tendría que cumplir con la orden de arresto, de arrestarlo como signatario de esa Corte Penal Internacional. También, por otra parte, Putin le ha trasladado al primer ministro indio, a Narendra Modi, que no va a asistir a la cumbre del G20 del próximo mes, aunque India no es signataria del tribunal. Hay que señalar, por cierto, que cuando se dictó esa orden de arresto, el Kremlin señaló que se declararía como enemigo de Rusia aquel que se atreviera a cumplir con esa orden de arresto. Putin, que no va a asistir a esa cumbre del G20 en India, esa próxima celebración de la cumbre del G20, pero sí que tiene en el punto de mira y en la estrategia internacional a la India. De hecho, Vladimir Putin ha hablado con el primer ministro indio, una llamada telefónica en la que, según ha señalado Moscú, se habla de asociación estratégica especialmente privilegiada con el gobierno de Narendra Modi. Habla el comunicado oficial de estrechos vínculos, de elevar el rango de esa relación, y en lo que ha sido esa llamada telefónica, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, ha señalado que las relaciones se están desarrollando con espíritu al más alto nivel y que se van a desarrollar con proyectos energéticos a gran escala y que van a ampliar las infraestructuras de transporte y de logística. Conversación que, por tanto, parece apuntar a una relación estratégica y que va a extender y que se extiende esa conversación tras la cumbre de los BRICS de hace una semana.
Por supuesto, si miramos a ese escenario internacional y a Rusia y a ese conflicto, esa guerra en Ucrania, hay que señalar que Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, valorado en casi 230 millones de euros. Incluye misiles AIM-9M para defensa aérea, sistemas de detección de minas y esos famosos misiles Javelin que se han llegado a convertir en algunos momentos en un símbolo de la resistencia ucraniana en las primeras semanas y los inicios de la guerra. Este paquete, aprobado por Washington, anunciado, va a ayudar a las fuerzas ucranianas en el campo de batalla y va a respaldar sus defensas aéreas, mientras, según ha señalado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, Rusia continúa lanzando ataques que identifica y que califica como brutales contra el pueblo ucraniano. El presidente ucraniano, por su parte, Volodymyr Zelensky, ha agradecido al presidente norteamericano Joe Biden la protección que supone para las Fuerzas Armadas de su país. En la estrategia internacional, sin lugar a dudas, importante si hablamos de Estados Unidos, lo que ha dado de sí las nuevas relaciones, los últimos encuentros en materia de comercio entre Pekín y Washington. China ha respondido a las críticas de Estados Unidos y se defiende como un lugar adecuado para la inversión. Asegura además que Pekín está trabajando para facilitar aún más el acceso al mercado para compañías extranjeras. La Embajada de China en Washington rechaza, por tanto, la acusación vertida por la secretaria de Comercio de Estados Unidos, que lo calificaba en las últimas horas este martes como un lugar no invertible. Frente a las declaraciones de Gina Raimondo, el portavoz de la embajada, ha subrayado que la mayoría de las 70.000 empresas americanas que hacen negocios en China quieren quedarse y que casi el 90% son rentables. Es la respuesta de Pekín a los comentarios que rechaza por parte de Gina Raimondo, en los que denunciaba el trato que China da a las empresas, una valoración que asegura le han trasladado las propias compañías estadounidenses. Durante su viaje al gigante asiático, Raimondo ha subrayado cómo las empresas le han trasladado sus quejas y su idea de que se ha vuelto China un lugar no invertible por los desafíos que tienen que afrontar, como las multas, las redadas y otras acciones que asegura han hecho que sea arriesgado hacer negocio en la segunda economía del mundo. Y justo tras la visita de la responsable de comercio estadounidense, importante en la agenda del día, la visita que el secretario de Exteriores del Reino Unido va a realizar a China este miércoles, justo a la cola de esa visita de Raimondo. Acercamiento que busca, de alguna manera, aprovechar el cierto deshielo que se ve en las relaciones entre Washington y Pekín. Pero ¿qué puede estar buscando Londres? Nos lo contaba Marta Vilar. Está claro que Estados Unidos y China están acercando posturas, pero atención, porque hay alguien que se está dando cuenta de esta situación y que quiere aprovechar ese deshielo para ver si también puede hacer lo propio con China. Es el Reino Unido, un país que, por cierto, también había estado, pues con tensiones con China, pero que ahora también, teniendo en cuenta su ralentización económica y, ojo, también la de China, podría venirle bastante bien a él, al Reino Unido, pero también al gigante asiático, acercar también posturas igual que está haciendo con Estados Unidos. Nos referimos al Reino Unido, al país británico, y mucha atención porque es que mañana miércoles, es decir, el 30 de agosto, va a viajar hasta China Cleverly, el secretario de Exteriores del Reino Unido. Lo va a hacer justo cuando acabe ese viaje también de varios días de Gina Raimondo, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos. Un viaje que, por cierto, ha sido bastante positivo, donde hemos escuchado muchos mensajes también de acercamiento, mensajes de trabajar juntos, mensajes de que hay que seguir adelante con esta buena sintonía. Claro, Reino Unido también quiere eso para sí mismo. Y es que, parece que esa línea dura que empezábamos a ver, no tanto en el Reino Unido, pero quizá más bien en Europa, a nivel de la Unión Europea,
por lo menos el Reino Unido ya no quiere llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que nos dicen los expertos? ¿Por qué el Reino Unido está intentando buscar esta manera de aprovecharse de ese deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y China? Bueno, pues por un lado, porque quiere sacar rédito sobre todo de la parte diplomática, y es que en algún momento es bastante probable que Estados Unidos y China vuelvan a enfriarse. ¿Quién puede actuar aquí de mediador? El Reino Unido considera que ellos pueden actuar como mediador y que podrían sacar beneficio de todo ello. También lo que dicen los expertos, según algunos expertos consultados por la agencia Bloomberg, dicen, claro, hay que mirar la situación económica de cada país. Por un lado, tenemos a un Reino Unido que está al borde prácticamente de la recesión, que ya la pronosticó el Banco de Inglaterra, pero que finalmente de momento no se ha dado. Tenemos a un Reino Unido con una inflación muy alta, que además también está reconociendo que con esos controles que quieren poner de exportación a productos que vienen de la Unión Europea, va a subir todavía más la inflación, van a subir todavía más los precios. Claro, aquí dice el Reino Unido, ¿quién es mi segundo socio comercial además de Estados Unidos? Pues después de Estados Unidos viene China, claro. Y aquí es donde China podría jugar un papel muy importante para el Reino Unido. Cambiamos también de lado, nos vamos a China, y es que China, ya saben que también está sufriendo una ralentización económica, que eso de crecimientos del 10% probablemente ya no los volvamos a ver. Eso nos decía hoy, por ejemplo, en Negocios Televisión, Rafael Galamperpe. Nos decía que a partir de ahora se van a ver crecimientos del 4%, del 5%, y es aquí donde ambos países podrían ganar, para evitar que esa ralentización económica sea tan elevada o tan grave para ambos países. Bueno, esto además también lo hemos visto por la parte china hace muy poquito, y es que a China precisamente ha viajado hace muy poco el exsecretario de Comercio del Reino Unido, y precisamente se le dijo a este exsecretario de Comercio que, bueno, tenían que expandir empresas extranjeras allí en el Reino Unido, es decir, no ser tan férreos a la hora de realizar esos controles respecto a empresas extranjeras. Lo que sabemos es que mañana Cleverly se reúne con Wang Yi, con su homólogo en China, y veremos si este entendimiento que parece que estamos viendo entre Estados Unidos y China también lo vemos con el Reino Unido. Es el análisis de lo que puede estar buscando Londres, con la mirada puesta en el gigante asiático. Pero, por supuesto, seguimos escribiendo la crónica de la mañana, y sobre todo con lo que ha sido la defensa de España, en concreto en boca de la ministra de Defensa, del alto representante de la política exterior comunitaria, de Josep Borrell. Margarita Robles ha reprochado y ha criticado y rechazado los insultos y amenazas que ha propinado Rusia hacia Josep Borrell, al alto representante de la política exterior comunitaria, al tiempo que ha advertido que la Unión va a seguir apoyando a Ucrania, porque eso significa, dice, apoyar la paz en el mundo. Robles se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al acto en el que se daba la bienvenida a España a los ministros de Defensa de la Unión Europea y a Borrell, antes de participar en la reunión de la Junta Directiva Ministerial del Centro de Satélites de la Unión Europea. Vamos a escuchar a Borrell y a Margarita Robles. The Director General of DC DEFIS of a contribution agreement extending satellite center role as a service provider for the Copernicus, the network of our satellites at the service of our external and security actions. All in all, that's a good day. That's a good day for the Satellite Center. That's a good day for the defense and security of Europe. And I am very happy to share this event with my friend, Minister Robles, to which I pass the floor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, alto representante. Para mí es una satisfacción, en nombre del Gobierno español, pues acoger en el marco de la Presidencia Europea la celebración de esta reunión de ministros de Defensa, que se va a celebrar en Toledo entre esta tarde y mañana, pero que hemos querido también tener una primera reunión en este centro de satélites, como decía el alto representante, es esencial y fundamental en unos momentos en los que estamos viendo que toda la tecnología y toda la información que nos proporciona este centro es fundamental para poder avanzar en muchos ámbitos, en el tema de la invasión de Ucrania, en la lucha contra el terrorismo, en la inmigración ilegal, etcétera. Pero lo primero que quisiera decir, y lo quiero decir con total contundencia, es nuestro apoyo y solidaridad al alto representante. No podemos aceptar las amenazas ni los insultos por parte de Rusia a nuestro alto representante. Cuando Rusia está insultando al alto representante
de la Unión Europea nos está insultando a todos los europeos. No son aceptables las amenazas. Rusia tiene que saber que la Unión Europea va a seguir apoyando a Ucrania, porque apoyar a Ucrania es apoyar la paz en el mundo, es apoyar la democracia, los valores que la democracia representa, la libertad y la seguridad. Y, desde luego, una vez más, en esta reunión de ministros de Defensa de la Unión Europea, vamos a poner muy claramente el apoyo total a Ucrania. Y ese apoyo total a Ucrania es el rechazo a esas declaraciones por parte de Rusia que suponen un insulto y una amenaza al alto representante. Por tanto, creo que en nombre de todos los ministros de la Unión Europea, por supuesto del Gobierno de España y de todos los ministros de la Unión Europea de Defensa, no vamos a aceptar las amenazas ni los insultos por parte de Rusia a nuestro alto representante. Sin lugar a dudas, ese posicionamiento, esa defensa de Josep Borrell, esas declaraciones contundentes de Margarita Robles, son una de las claves de esa lectura geoestratégica y geopolítica con la que se escriben las últimas horas y que hasta ahora, de hecho, se alimenta con lo que ha sido la última hora, lo más reciente, con un golpe de Estado en Gabón después de que los militares hayan anulado las elecciones y hayan disuelto las instituciones. Un grupo, una decena de militares y policías de Gabón han anunciado en un comunicado que han leído a través del canal de televisión Gabón 24 y que ha sido auspiciado por la presidencia, que se anulan las elecciones, la disolución de todas las instituciones de la República y el fin del régimen, según el comunicado, según recoge de manera oficial ese comunicado. En esa anuncio oficial, la declaración de uno de los militares ha señalado que tras constatar una gobernanza irresponsable e imprevisión que se traduce en un deterioro continuo de la cohesión social que corre el riesgo de llevar al país al caos, se ha decidido defender la paz, dicen, poniendo fin al régimen actual. Así, anulan las elecciones generales del 26 de agosto de 2023 y los resultados truncados con la disolución de todas las instituciones de la República, el Gobierno, el Senado, la Asamblea Nacional y el Tribunal Constitucional, al tiempo que han lanzado un llamamiento a la población de Gabón para que mantengan la calma y la serenidad. Reafirman esos militares que han dado el golpe de Estado, reafirman su compromiso de respetar los compromisos de Gabón con la comunidad internacional y ha anunciado, eso sí, el cierre de las fronteras del país hasta nuevo aviso. Y más cosas en página internacional también, porque el gobierno de Joe Biden va a topar 10 medicamentos para ahorrar unos 98.500 millones de dólares en una década. Su precio será limitado en virtud de esa ley de reducción de la inflación, esa ley IRA, y que va a ahorrar, según el presidente al programa sanitario Medicare, unos 90.646 millones de euros al cambio. De esta forma, los fármacos destinados a tratar dolencias cardíacas, cáncer, diabetes o enfermedades autoinmunes van a estar entre esos afectados por ese tope. El presidente Biden ha denunciado en un comunicado que los americanos han pagado más por sus medicamentos con receta que en cualquier otra gran economía del mundo. Acusa a la industria farmacéutica de obtener beneficios récord, mientras millones de americanos se ven obligados a elegir entre pagar la medicación que necesitan para vivir o pagar la comida, el alquiler u otras necesidades básicas. Y entrando ya en un terreno más empresarial y bursátil, importante lo que está por llegar para la banca regional en Estados Unidos. Vuelve a ser protagonista, ya que los grandes bancos regionales van a tener o tendrían que emitir unos 70.000 millones de dólares de nueva deuda, según la nueva norma que han propuesto los reguladores del país. Una medida que se incluye, que se anuncia como parte de ese esfuerzo más amplio para reforzar el sector tras la crisis de la pasada primavera, que recordemos se desencadenaba con la quiebra de Silicon Valley Bank y otros dos de esos grandes prestamistas y que obligó
a los reguladores a respaldar los depósitos para evitar que se extendiese más el pánico. La propuesta la ha presentado la FEDIC, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la Reserva Federal y la Oficina del Control de la Moneda, y equipararía a los bancos con más de 100.000 millones de dólares en activos con los gigantes de Wall Street, que ya tienen sus propios requisitos de endeudamiento. Según la FEDIC, la propuesta, que está sujeta a la valoración del sector, supondría para los bancos un aumento, como decíamos, de la emisión de deuda a largo plazo de aproximadamente el 25% o 70.000 millones de dólares. Según la agencia, los bancos dispondrían de 3 años a partir de la adopción de la norma para cumplirla. Y por cierto, hoy la noticia política de la mañana y más aquí en España va a venir escrita por lo que va a ser el encuentro entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Está previsto que finalmente se reúnan a las 10 de la mañana en el Congreso para hablar de la investidura. Un encuentro que además viene precedido por las críticas a ese intento de investidura por parte de la ministra portavoz del Gobierno y que desde el Partido Popular se han rechazado, señalando que ha sido el encargo del rey y que es la petición del encuentro viene después de haberse fijado esos días 26 y 27 de septiembre para la fecha del debate de investidura, que todo apunta a que será fallido. Y aquí en casa, el precio medio de la luz para los clientes de la tarifa regulada vinculados al mercado mayorista va a subir este miércoles, este 30 de agosto, un 5,6% con respecto al martes, y se va a situar en los 108,32 euros por megavatio hora. El precio máximo de 138,45 euros megavatio hora se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche, mientras que el mínimo se va a dar entre las 4 y las 5 de la tarde, a 86,51 euros megavatio hora. De esta manera, el precio de la luz repunta por tercer día consecutivo y se mantiene por encima de los 100 euros megavatio hora, aunque lejos de los 134,94 que marcó el miércoles de la semana pasada, su nivel más alto del verano para una jornada y el máximo desde principios de marzo. Y si miramos a España, importante, vamos a tomar el pulso a los precios, al IPC adelantado, que se va a publicar a las 9 de la mañana, uno de los datos claves de la jornada y que además será completado con otro de los datos estrella del día hacia las 2 de la tarde con el dato de IPC en Alemania. Aquí venimos de ese IPC de julio que crecía al 2,3% en tasa anual y con una subyacente en el 6,2%. Ahora se espera que suba el dato por el efecto base y también porque agosto suele ser un mes inflacionario. Todo esto, por supuesto, es lo que está por venir, pero el mercado, entre los últimos datos que ha tomado en consideración, ha sido esas vacantes JOLTS en Estados Unidos, el número de puestos de trabajo sin cubrir en la primera economía del mundo, que se situó el pasado mes de julio en su nivel más bajo desde abril de 2021, con 8,82 millones de vacantes, lo que abre la puerta a un aterrizaje suave en el mercado laboral tras la sexta caída registrada en los últimos 7 meses. Nos lo contaba Javier del Valle. Pues hemos conocido el reporte mensual de las JOLTS, las vacantes de empleo que buscan las empresas, por así decirlo, sería la demanda de empleo en Estados Unidos. Recuerden que esta es una medida que Jerome Powell quiere hacer bajar. ¿Por qué? Porque ha habido una demanda que era superior a la oferta. Había muchos más puestos de trabajo demandados por las empresas que realmente personas para cubrirlos. De ahí que se puedan producir presiones salariales y eso pueda ser inflacionario y preocupante para la Reserva Federal. Lo que ha dicho siempre Powell es que busca un equilibrio en el que la demanda de trabajadores, estos JOLTS, equilibre hasta el nivel de la cantidad de personas desempleadas, que están en el entorno en Estados Unidos de más o menos 6 millones. Bueno, pues las JOLTS, como vemos en el gráfico, venían del territorio muy extendidas, del territorio de por encima de los 11 millones, acuérdense, a finales, mediados de 2022, y poco a poco estamos viendo ya cómo están corrigiendo esta tendencia. De hecho, ha sido sorpresivo el dato de este mes, ya que
las vacantes de empleo caen a 8,82 millones en Estados Unidos, cuando venían de un dato previo que era de 9,58 millones. Y de hecho se esperaba que se mantuviesen en el 9,5 millones, dato aproximado que se esperaba para este mes. Muy por debajo del mes anterior, muy por debajo también, José, de lo que esperaba el mercado. Por lo tanto, veremos si incluso podemos llegar a tener sorpresas que ya no solo esté afectando a la parte de demanda de empleo, porque esto no deja de ser la demanda, así que mientras corrija y llega al equilibrio, la Fed muy contenta, pero la Fed se va a preocupar cuando esto pueda llegar a afectar más en detalle al empleo, en este caso a potenciales desempleos o incluso a una creación de nóminas que no se dé este mismo mes. Uno de esos datos claves del día. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.